Nuestro tema que vamos a tratar se titula El peligro del engaño. El peligro del engaño, o también podríamos llamarle advertencias contra ser engañado. El apóstol Pablo comienza diciendo, ojalá que me toleraran un poco de locura y tolerarme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, subrayen otro Jesús en sus Biblias, los que gusten. Que el que les hemos predicado, o recibís otro espíritu, subrayen otro espíritu. Que el que habéis recibido otro evangelio, subrayen otro evangelio. Que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Más lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hemos estudiado y hemos podido darnos cuenta que terminando el capítulo 10 de 2 de Corintios, Pablo termina diciéndoles en ese capítulo que él no tenía por qué esconderse de ellos, ya que lo amenazaron dentro de la iglesia, los falsos hermanos que se habían introducido y que habían infiltrado en la iglesia de Corinto, y él les dijo que aunque él era en su presencia, aparentemente Pablo no tenía un físico agradable. De acuerdo a todo lo que podemos saber en las cartas, la mitad de las cartas que escribió Pablo en el Nuevo Testamento, podemos deducir que era un hombre feo, que no era un hombre muy agradable en su presencia, y además que su manera de predicar tampoco era aceptable. Sin embargo, cuando Pablo tomaba la pluma, era un hombre totalmente lleno del Espíritu Santo y era un maestro al escribir. Las más grandes cartas que se pueden considerar dentro de la jurisprudencia, como el libro de Romanos, las más cartas que se pueden considerar científicas, las más grandes cartas poéticas que podamos considerar, vinieron de la pluma del apóstol Pablo. Entonces, él les insiste en decirles que aunque la presencia era débil, no era así lo que él escribía. Cuando escribía, escribía fuerte, pero siempre acompañado con ternura. La manera en que estaban usando los falsos apóstoles que habían llegado a la iglesia para obtener control sobre los demás era usando el método que toda persona que quiere controlar o que quiere tratar de tener seguidores usa para buscar poder, y es la seducción, el engaño y las mentiras. Estas tres armas de Satanás no pueden tener cabida en ninguna persona que se nombre cristiano. El cristiano no trata de seducir a nadie, el cristiano no trata de engañar a nadie, y el cristiano no debe mentir para obtener algún propósito o beneficio en su vida. Estos falsos maestros
seducían a las ovejas con falsas enseñanzas y al mismo tiempo calumniaban a Pablo para destruir su credibilidad. Pablo tenía que salvar esta iglesia. Pablo había fundado esta iglesia y cuando tú traes alguna alma a Cristo, tú tienes celo por esa alma, porque tú sabes, ¿verdad?, que esa alma, que esa iglesia, estamos rodeados de gente que se dicen, que se dicen, que aparentan ser cristianos, pero que realmente no lo son. Por eso no cabe la justificación de alguien que diga, pues yo soy cristiano que me decepcioné de muchos hermanos, que se decepcionan hermanos, porque mi propia familia que no es cristiano se porta mejor que ellos. Cuando una persona concluye y comienza a usar esto como una justificación, significa que él tampoco era salvo. Porque cuando tú vienes a la iglesia, no pones tus ojos en los hombres. Los hombres nos van a desilusionar. Los hombres nos van a frustrar. Los hombres van a causarnos muchas cosas que nos pueden lastimar. Dice en Hebreos 2:2, puesto los ojos en Cristo Jesús. Entonces, si tú haces cuenta que un atleta va corriendo el maratón, ¿no? Y alguien por allá que está, o le grita, ¡hey, tú, cara de cuervo! Y el atleta va corriendo. ¿Ya viste? Que le dijera al otro, ¿ya viste lo que me dijeron? Sí, ¿tú qué traes? Tú síguele corriendo, le van a decir, ¿verdad? Que te estás molestando y que te estén gritando. No te preocupes lo que te digan. Ay, no, pues ya me salgo de la carrera porque me dijeron que tenía cara de cuervo. Ya me hicieron cara de fuchi en la iglesia. Ya me dijeron esto. Me encontré un corredor que iba conmigo que era un hipócrita y que le habló por otro. A ti no te importa ni que tampoco el corredor que va junto de ti está haciendo trampa, porque al final lo van a descalificar. Tú sigue corriendo la carrera, puesto los ojos en la meta. Es ilógico que tú puedas pensar de esa manera. Cuando alguna persona me dice eso, de veras me da coraje. Le digo, ¿sabes una cosa? Tú no entras a la iglesia a buscar ejemplos. Y aunque tenemos hermanos de quienes podemos seguir el ejemplo, y claro que lo soy, y hermanas también, y los hay, no todos son iguales. Acuérdense que en una iglesia no todo es triste. Hay cizañas sembrado a tu derecha, a tu izquierda, enfrente de ti y atrás de ti. Así que no todo lo que está dentro de la iglesia, ni lo que se mueve entre una iglesia, es santo. Hay mucha suciedad de muchas personas a nuestro alrededor en todas las iglesias del mundo. Dice en el versículo 1 y 2 Pablo que él, como todo ministro, ¿verdad?, nos deja una maravillosa idea de que él nunca trataría de ofender a los de la iglesia, sino que su deber era exponer los falsos maestros y críticos para poder también defenderse. Dice el versículo 2, les celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo. Ven ustedes que Pablo, cuando ganó a la iglesia para Corinto, cuando tú ganas a un alma para Jesucristo y tu corazón es sincero, lo ganas y en ese momento lo que tú estás haciendo es traerlo o prometiéndolo a Jesucristo hasta que lleguemos a Apocalipsis 19:7, donde encontramos el matrimonio eterno con Cristo, las bodas del Cordero. Desposar significa prometerte a alguien o decirle a alguien, sí, acepto el anillo y me caso contigo. Cuando alguien recibe a Cristo, recibimos un anillo de compromiso. Dice la Biblia que este anillo es las arras, la garantía de que pertenecemos a Cristo. Y este anillo, esta garantía es el Espíritu Santo. Efesios 1, 13 y 14. El día que oímos y creímos el Evangelio de la Salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de la promesa. Arras significa promesa o garantía, hasta la redención de la posesión adquirida, que se refiere al cuerpo en el día de la resurrección. Entonces Pablo estaba muy molesto por esta situación, porque él no quería hablar acerca de su persona. Él no quería defenderse, pero se vio obligado por las circunstancias a defenderse, porque no podía permitir que falsas enseñanzas se introdujeran a la iglesia. No teniendo otra alternativa, se tuvo que defender, y su celo provenía porque esas ovejas él las había ganado y sabía que falsos maestros se habían metido para desviarlas del camino. Ahora veamos nosotros en el versículo 3, que el apóstol dice, pero temo. Había un temor de Pablo, y este temor es un temor santo.
Es una preocupación santa que tiene uno por un hijo, por una hija, etcétera, etcétera. Temo que, como la serpiente, o sea, Satanás, se está refiriéndose a Génesis 3, cuando el primer ataque del diablo a la mujer. Que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, la palabra sentidos, si lo quieren escribir es la palabra griega noema, que significa entendimiento o pensamientos. Temo que vuestra mente, vuestros pensamientos sean atacados y de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Jesucristo. Notemos que todavía las mentes de esos cristianos no estaban extraviadas. No se habían salido todavía del camino, pero existía un peligro potencial. Temo que puedan ustedes llegar a ser extraviados. Muchos que me oyen en esta tarde ya están extraviados. Y a otros, el Espíritu Santo con este estudio les va a alertar y les va a advertir que hay un peligro en la vida de ser extraviados. Si nosotros consideramos cómo atacó la serpiente a Eva, recordemos que Eva fue colocada en un medio ambiente perfecto. Eva era una mujer perfecta. Eva tenía comunión íntima con Dios. Consideremos estos factores en la primera tentación a los seres humanos. Ahora, si Eva, bajo un medio ambiente perfecto, tú puedes estar en una iglesia perfecta, con un pastor perfecto, y tener una relación con Dios, no quiere decir que si te descuidas, seas atacado. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Satanás era el querubín más exaltado. Si alguien estuvo cerca de Dios, fue Lucifer. Nos dice esto, muchas personas pueden estar muy cerca de Dios, sin embargo, el potencial y el peligro de alejarte de Dios siempre estará presente. Por eso dice la Biblia, tomar toda la armadura de Dios, con lo cual podáis hacer firmes las acechanzas del diablo. Nos tenemos ahorita un caso en la iglesia en México de una muchacha que iba a los estudios, se discipulaba, iba muy bien, sus padres lindos, sus padres viven en la iglesia, consagrados, ¿y qué pasó? Comenzó a juntarse con un muchacho no consagrado. Guapetón el muchacho, y atractivo el muchacho, esa muchacha muy entregada, pero con una autoestima muy baja. Y cuando ella comenzó a hacer ojitos, dijo, ese muchacho tampoco, a mí me está mirando, sí, a ti, chiquilinona, a mí me está mirando, sí, y su ego, ¿verdad?, se elevó. Dijo, no, pues este es un buen partido, y comenzó a apartarse, a extraviarse de su sincera devoción y fidelidad a Cristo. Algo le hizo quitar sus mentes, su enfoque lo tenía en Cristo. Su consagración estaba en Cristo. Sus pensamientos estaban en Cristo, pero algo la hizo enfocar su cámara hacia otro objetivo. Ya no era Jesús, ahora fue el muchacho. Y mientras comenzó a enfocarse en el muchacho, comenzó a alejarse y alejarse y alejarse, y nos acaban de decir que está embarazada. ¡Qué tragedia para los papás! ¡Qué tragedia para ella! Y ahora resulta que Gañán hasta le dijo, ¿verdad? Pues a lo mejor ni siquiera es mío el bebé. Infeliz. Agarrarlo aquí de verdad y cobarde. Y lo más probable, ¿verdad? A ella le vamos a dar todos los cariños, arrepentísima, a sus padres también, y va adelante. Cuando más amor requiere una persona de la iglesia, pero este Gañán, vamos a agarrar una tabla con clavos y en las puras pompas le vamos a dar. Por la forma como reaccionó ante su pecado. Miren ustedes, qué fácil, muchachas que me escuchan, es extraviarte. Muchos hombres han sido con sus mentes en Cristo y viendo a Cristo y les llega una secretaria con minifalda. Y comienza el coagulón
a buscar ahí, a ver las piernas de la secretaria, y sigue jugando con ella, y sigue jugando con ella, y sigue jugando con ella, y sin que se dé cuenta, ya no está enfocado en Cristo. Sus pensamientos comienzan a extraviarse de su sincera fidelidad. Significa devoción, entrega, dedicación, consagración. Y comienza a poner sus ojos en una mujer, y esa mujer es la causa de que él pierda su matrimonio, que él pierda el testimonio con sus hijos, porque el que comete adulterio es falto de entendimiento. Rompe su alma, y que tal vergüenza hallará. Temo que como la serpiente atacó hace miles de años al primer ser humano, y el hecho de que en Eva no hubiera todavía pecado, el hecho de que estuviera en un medio ambiente perfecto, y el hecho de que estuviera muy cerca de Dios, no quería decir que en ella no había la posibilidad de pecar. ¿De dónde vino el pecado? El pecado no vino de Dios. El pecado viene cuando Dios crea. Escuchen esto. Cuando Dios crea seres libres, en ese momento Dios corre el riesgo, la posibilidad de que entrara el mal. Dios sabía que al seres libres existía la posibilidad de entrar el mal, pero Él no creó el mal en los seres libres. El pecado entró cuando los seres libres, que somos tú y yo, decidimos no seguir el camino de Dios. Ahora, ¿por qué Dios no acaba con el mal? Porque el día que Dios acaba con el mal, tiene que destruir también la libertad. No se puede destruir el mal sin la libertad, porque el día que destruya Dios el mal, se destruye la libertad y quedamos puros robots en el planeta Tierra. ¿Qué significa esto? Que Dios, al crear la libertad, creó la disposición de nosotros de amarle libremente. ¿Qué es la libertad? Es la libertad de amar a Dios sin que nadie te fuerce. O force, perdón. Y cuando nosotros entendemos, nos damos cuenta, debe haber un amor. Entonces, Dios te da la oportunidad de que tú le ames y escojas libremente amarle. Cuando tú rechazas eso, inmediatamente has escogido a el mal. Dice Pablo, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La palabra fidelidad es aplotetos en el griego. Ya les dije, significa devoción, lealtad, dedicación. Los creyentes, Hebreos 12:2, debemos tener nuestro enfoque, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice Colosenses 3, si habéis resucitado, poner vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de abajo. Donde tenéis vuestra vida escondida en Cristo, y cuando Él se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él. Estos falsos maestros pueden llegar a tu vida, esos muchachos pueden llegar a tu vida. Tú puedes ser un joven consagrado en la iglesia y puede llegar una muchacha que fue enviada por el mismo abismo de los infiernos, y simpática, y chulita y todo, y te vas ahí con la pintota, ¿verdad? Porque juzgas por las apariencias, y fue enviada con el propósito de extraviarte. Tú vas muy bien, y se acerca tu cuñado, compadre, vamos a hacer este negocio, que no sé qué, miles, que los millones, te vas, porque dentro de ti hay ambición al dinero, y sin que te des cuenta comienzas a hacer negocio con un incrédulo, con un pagano, te metas en un fraude, te metes en problemas, hasta la casa pierdes o pierdes hasta la camisa, porque fuiste extraviado de tu sincera devoción a Jesucristo. Nosotros no podemos pasar desapercibida esta advertencia, amados santos de Dios. A pesar de todas estas cosas, podemos perder la sincera fidelidad y devoción a Cristo y corremos el mismo peligro. Quiero que vean Efesios 4, para que veamos la medicina preventiva. ¿Cómo podemos evitar ser engañados, ser seducidos, ser sacados del camino? Lo primero lo encontramos en Efesios 4:14 y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar, ahí está otra vez el engaño, para seducirnos, van a emplear con astucia. Ahí está la palabra que se usó en Génesis 3. La serpiente era astuta. Según de Corintios 11, temo que la serpiente con su astucia. Y vemos que estos hombres usan astucia y emplean con astucia las artimañas o las armas, o manejan de una forma diestra las armas del error. Aquí la palabra fluctuantes es un término marítimo en el original griego, y es el término que se usaba cuando Sócrates escribió sus pensamientos. En el lenguaje socrático, él usaba mucho ese término, y cuando él decía un barco es llevado de un lugar al otro, era la palabra fluctuar. Fluctuar es esto, es no tener un ancla. Es, si el viento va para acá, va para allá. Si el viento va para acá, va para acá. Y como cristianos, es peligrosísimo no tener ancla. Hay cristianos que están 3 meses en la iglesia cristiana, 1 mes con los mormones, 15 días con la dianética, con el control mental, con la metafísica, con el gurú, con el yoga, y andan picando por todos lados. Fluctuantes. No tienen un fundamento sólido en sus vidas. Cuando Jesús ilustró esto en un lenguaje mucho más sencillo, dijo, había 2 hombres, y los 2 oyeron el mismo mensaje que les conté. Y entonces estos 2 hombres, pasó el tiempo, se enfrentaron a que vinieron ríos, y entonces vinieron vientos, y luego vinieron aguas, ¿verdad? Aguas, ríos por debajo y vientos. Y la casa de uno, ¡pum!, se desmoronó. Y la casa del otro permaneció firme. Vinieron los ríos y no le hicieron nada. Los vientos a los lados y nada. Y la lluvia de arriba para abajo y no le hicieron nada. ¿Por qué se quedó la casa ¿por qué quedó de pie? Porque el fundamento de la casa era roca. Y si tú en tu vida no estás parado sobre Jesucristo, y estás parado sobre la dialéctica comunista, estás parado sobre la dianética, estás parado sobre el yoga, estás parado un pie en el cristianismo y otro en la discoteca, un pie en el cristianismo y otro con los masones, un pie en el cristianismo, si tú estás así en la vida y tu fundamento no es sólido, cuando vengan las pruebas te vas a desmoronar, te vas a derrumbar y vas a llorar mucho y vas a sufrir mucho y te vas a sentir la persona más miserable del mundo. Cuando tengas tu pancita, y cuando comiences a ver que no era como era el muchacho, y cuando ves que ese muchacho no era lo que tú esperabas, y cuando veas que ese negocio, y cuando veas que las cosas no son como aparentaban ser, y tú no estabas sobre Cristo, y no tienes una sincera devoción a Jesucristo, vas a lamentar una grande, grande pérdida en tu vida, porque tu casa, tu vida está construida sobre arena. Veamos otro pasaje en Hebreos capítulo 5. Y aquí se nos da otra medida preventiva. Entonces, la primera medida preventiva es ya no ser fluctuante, ¿verdad? Ya tiene que haber un momento en tu vida cristiana en que ya necesitas revisar tus fundamentos. Hay cristianos que ya tienen 5 años construyendo su vida y no tienen ni puerta. Hicieron una barda en su casa, en su vida, y otra barda en su casa, no tienen techo, no tienen puertas, y ahí están los cristianos, ay, hermano, con el frío y todo, ni siquiera lonas le ponen ahí para que no entre el frío, ni le tapan arriba, porque así están, y tienen una televisión trinitrona colores y alfombra, pero no tienen puertas ni ventanas en su casa. Son como los negritos de Estados Unidos. Pueden vivir en un jacal, pero traen un Cadillac y una televisión a colores. Y así son muchos cristianos espiritualmente. ¿Verdad? Eso sí, ¿verdad? No les falta el cómo. Eso sí, no, ahí sí tienen dinero para comprar. No les falta para las diversiones. No les falta para ponerse hasta atrás y gastarse una quincena. Pero su casa ni siquiera está remendada ni impermeabilizada. En Hebreos 5 dice del 11 al 14 acerca de esto,
tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La palabra tardos viene del griego kalos, de donde viene la palabra callo. ¿Qué significa tardos para oír? Es una persona que oye y viene a los estudios cada miércoles, los sábados, el domingo a la iglesia y oye, y oye, y oye, y tiene 3 años, 2 años, 4 años oyendo la palabra. Pero como lo que oye no lo practica, entonces cuando alguien oye y no practica, se endurece el corazón. Te endureces sin que te des cuenta. Y al ratito ya llegas y no importa lo que se diga, ya tu corazón está tan duro que ya no haces caso a ninguna advertencia del Espíritu Santo. Y debiendo ya ser maestro, debiendo ya dar clases a tus hijos, a tu novia, a tu novio, discipular a muchachos, ganar almas en la escuela, universidad, en la secundaria, a tus amigos en el trabajo, debiendo ya ser un instrumento poderoso en las manos de Dios, dice la Biblia, estás endurecido. Y dice el versículo 12, porque después de tanto tiempo tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. A estos cristianos se les necesita volver a repetir la A, la B y la C. Mira, Pancholín, ya tienes 4 años en Cristo, tienes 3 años en Cristo y a ver, ¿cuál fue la? ¿Qué es lo primero que se le enseña a un cristiano? Lo primero que se le enseña a un cristiano es lee la Biblia y ora todos los días. Es la A. Si tú no lees la Biblia diario, media hora, 1 hora, 2 horas diarias, y tu vida de oración no es más media hora cada mes, y ya estás orando 3 horas diarias, o 2 horas diarias en la presencia del Señor, no has entendido el A, el B y el C. Pero los hermanos quieren saber de la predestinación. Y quieren saber de la elección y de los problemas de Ezequiel y quieren conocer profecía y Apocalipsis y no saben ni tomarse la mamila. Y quieren chuletas de puerco. Fíjense nada más cómo está la situación, ¿no? Quieren entender, a ver, ¿por qué este Dios? ¿Y por qué me quita el mío? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué me chocaron mi carro? Y cuando comienzan a andar en la vida, comienzan a buscar respuestas y los cielos de bronce, nadie les contesta. ¿Por qué? Porque se han hecho tardos para oír, se endurecieron. ¿Y así quieres que Dios te explique? Te equivocas, Dios no puede ser burlado. Dice la Biblia en el versículo 12, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad, aquí está, de leche y no alimento sólido. O sea, no se les puede dar chuletas, carne, porque estos cristianos no digieren, no mastican, no entienden, están tapados, estancados. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Estos cristianos, dice la Biblia usando esta ilustración, acuérdense que la palabra es la espada en Efesios 6. Nuestra Biblia es la espada, es el único instrumento ofensivo que tenemos contra Satanás y contra el mundo, contra los maestros, la espada de Dios. Y cuando viene un testigo de Jehová, cristianos, se hacen así a la espada y ¡pum! Los suman al suelo y los atraviesan de lado a lado. Se enfrentan con un comunista y a ver que ateísmo, y paga al suelo otra vez. Se enfrentan con el maestro y les habla de Darwin y no saben qué contestar. A la muchacha no tienen respuestas, son inexpertos. Ya tienen 4 años en Cristo y todavía no saben. No saben usar todavía la espada. Y es la única arma que tenemos para defendernos en la vida. Son inexpertos. Significa sin experiencia en la palabra de Dios. Versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado. ¿Qué cosa? Hermanos, madure. Ya crece, por favor, por el amor y la misericordia de Dios. Crece, hermanita que me escucha soltera. Crece, hermanito que me escucha soltero. Crecen ustedes que estén casados. Crezcan, porque si no crecen y se estancan, ahí viene el agua, ahí vienen los vientos, ahí vienen los ríos y van a pegar contra tu vida
y va a ser grande tu ruina, porque no quisiste madurar. Regresamos a 2 Corintios 11 y dice el apóstol Pablo que estos falsos apóstoles que habían entrado, ¿cómo operaban? Versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, fíjense ustedes, esto es increíble. Pablo tiene un temor, que nuestras mentes sean sacadas de enfoque, de en lugar de enfocarnos en Cristo, nos enfoquemos en otra cosa. Y aquí dice Pablo que hay otro peligro, que podemos nosotros extraviarnos y quitar nuestros ojos de Jesús, oyendo a otro Jesús. Porque si alguien viene predicándose a Jesús, bueno, la pregunta es ¿cuántos Jesuses hay? Y se los voy a contestar en esta noche. El único Jesús que existe es el Jesús de la Biblia. El Jesús de Benítez del caballo de Troya es un falso Jesús. El Jesús superestrella es un falso Jesús. El Jesús de los gurús y el Jesús del hinduismo y el Jesús del budismo, que les llaman otro iluminado, no es el Jesús verdadero. Cuando alguien llega y me dice, creo en Dios, siempre le pregunto, ¿en cuál? ¿Cómo que en cuál? No me ofenda. ¿En cuál Dios? Porque los griegos tenían miles de dioses, los romanos tenían miles de dioses. Nerón y Calígula le hicieron dioses a sus caballos. Entonces, si usted me dice que cree en Dios, mi pregunta es, ¿cuál Dios? Si usted me dice que cree en Jesús, quiero preguntarle, ¿en cuál Jesús? Porque hay muchas falsificaciones de Jesús. Y es facilísimo que alguien llegue y nos predique a Jesús. Por ejemplo, el Jesús que se predica en la religión popular en México no es el Jesús de la Biblia. Porque Jesús, el Jesús de la Biblia dijo, ustedes me aman, Juan 5, si guardan mis mandamientos. Entonces, si una persona dice que cree en Jesús y hace lo que le da la gana, el Jesús en el que él cree no es el de la Biblia. Porque el de la Biblia me dice que si yo creo en Él, que es el verdadero, Él es mi Señor. Él es mi Señor. No solamente es mi Salvador, sino es mi Señor. Kurios, con K en el griego, que significa amo total. En la antigua Roma, los esclavos, al entrar a la casa de un amo, se les perforaba el oído. Y el esclavo hacía lo que el amo le mandara. Fíjense ustedes a dónde llegaba. Si el esclavo se casaba, la esposa del esclavo era del amo. Los hijos del esclavo eran del amo. De ahí viene la palabra kurios, que se tradujo Señor en el hebreo Adonai. Entonces, se usa esto para saber que cuando yo vengo a Jesús, ya mi esposa no es mía. Si yo vengo a Jesús y tengo novia, mi novia no es mi novia, es de Jesús, es su oveja de Jesús, y si yo la quiero para mis huesos, primero se la doy a Jesús para que Él me la dé a mí. Porque si la paña es para ti, y venga aquí conmigo, mi nena, aquí, chencheche, en ese momento Jesús te está viendo, y tarde o temprano los va a separar, porque le vas a lastimar, o Él te va a lastimar a ti. Nunca se entristezcan cuando pierden un novio o una novia, nunca, porque viene de la mano de Dios. Pero si tú te apartas de Jesús y de tu sincera fidelidad a Dios, no esperes que te proteja Dios en tu noviazgo. No, Dios no puede protegerte. Te protege mientras mantengas tu sinceridad. El Padre, Dios me gusta mucho, está guapetón, me gusta mucho, está muy lindo y se parece a Madonna y lo que quieras. Pero si no es para mí, Señor, yo quiero decirte que te amo más a ti. Y si me lo quitas, yo sabré que viene de ti. Y te ruego, quítamelo si no es para mí. Quítamela si no es para mí. Hasta que ustedes no lleguen a este nivel de amor a Dios, Dios no los puede, no se hace responsable de nosotros. Dios se hace responsable de nosotros cuando nosotros nos sometemos a Él. Si mi hijo llega y me dice, papá, te obedezco en todo, y tuvo un accidente, yo le pago el accidente. Tuvo un problema, ayudo a mi hijo. Pero si mi hijo se me brinca las trancas y se va para otro lado, y tiene allá por parrandero y por todo, le va mal, ¿verdad? Pues que es en el bote, que lo dejen en el bote. Unos 3, 4 meses le van a caer bien. ¿Por qué? Porque ya no somos responsables
cuando nuestros hijos se salen del huacal, ¿verdad? Es lo mismo Dios con nosotros. Tenemos que entender esto. Dios se hace responsable de nosotros mientras nosotros vivamos bajo la morada del Altísimo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Esto en el original hebreo significa: el que vive cerca de Dios vivirá protegido por Dios. Si tú estás debajo del árbol, no te mojas. Salte de la protección del árbol y de la sombra del árbol y te mojas. Y al mojarte, ya nadie es responsable más que tú. Nadie puede decir: es que me mojó la lluvia. Pues claro, porque te saliste del árbol. Pero la lluvia no tiene la culpa. Cuando nosotros vemos que hay otro Jesús, tenemos que tener cuidado. Pero también hay otro Espíritu. También hay otro Espíritu que no es el del Espíritu Santo. Y al entrar a la Biblia, descubrimos un sinnúmero de espíritus que están operando dentro de los seres humanos. Desgraciadamente, la mayor parte también de los cristianos creen que un endemoniado es como el gadareno, así, como la exorcista que los ojos le den la vuelta y así toda, y está endemoniada. Ese es un caso extremadamente extremo en la Biblia. La Biblia habla también de endemoniados religiosos. En el libro de los Hechos llega Pablo a una ciudad y una muchacha comienza a gritar: ese hombre que va ahí es un profeta del Dios Altísimo. Y en ese momento Pablo, ¿verdad? Gracias por la campaña de publicidad gratuita, Señor. Gracias, porque ¿quién puede imaginarse que una muchacha que le está haciendo propaganda a un hombre de Dios y hablando bien de un hombre de Dios está endemoniada? Nadie podía imaginarse eso. Pero acuérdense de nuestro pasaje: Satanás se disfraza como ángel de luz. Y cuando después Pablo comenzó a caerle el 20 a los 2 días, y el Espíritu Santo lo comenzó a redarguir y comenzó a oír exactamente y discernir ese espíritu, supo Pablo que esa muchacha estaba controlada por un espíritu religioso. Miren ustedes, les voy a dar un ejemplo en la actualidad. El otro día estaba yo en una conferencia en México y estaba un señor ahí enfrente de mí. Estaba: alabado sea el sí, Señor, a tu nombre, gloria, bendito seas Jesús, tu nombre es santo por los siglos de los siglos. Y dale, y no me dejaba hablar. Y cada vez que yo decía: sí, cierto, amén. A tu nombre, Señor, sí es cierto, Padre Santo, glorioso, Jesús. Y cualquiera diría: no, pues, pobrecito hermano, ¿verdad? Y entonces me volteé y le dije: cállate la boca, espíritu de religión. Te ato en el nombre de Jesús. Y el hermano se cayó y se fue para atrás de la silla. Otra vez estaba en una iglesia presbiteriana en México en una conferencia, y a la hora del llamamiento, a la hora así cuando pasaron todos, ¿verdad? Una muchacha como de 17 años que estaba enfrente de mí, yo estaba arriba del púlpito, ella estaba abajo, me comenzó a decir: sí, Pastor Alducin, usted es el enviado de Dios, gloria a su nombre, porque Dios lo levantó a usted para ser profeta de las naciones. Y me comienza la muchacha y le digo: cállate, te ato en el nombre de Jesús. Toda persona que trate de alterar el orden público dentro de la iglesia no es el Espíritu Santo. Toda perturbación dentro de la iglesia, miren ustedes por qué es tan importante cuando hay una conferencia, cuando hay una predicación, que los niños los controlen. Cuando se recibe la palabra de Dios, necesitamos estar totalmente atentos a la palabra de Dios. Por eso siempre les enseño a mis discípulos: cuando predique, tome el púlpito, exijan antes de hablar que no haya nadie hablando. Silencio absoluto y total y orden en la iglesia. Los niños lloran, inmediatamente que los hermanos los saquen allá afuera, inmediatamente. ¿Por qué? Porque se necesita todo el ambiente necesario para recibir la semilla santa. Espíritus religiosos. Y los ven ustedes en todas las iglesias. También cuando están orando, ¿verdad? Voy a orar del púlpito y dirijo una oración: Padre, en el nombre de Jesús, comienzo de persona: sí, Señor, te pido también. Y comienzo a por fuertes, pero en voz alta. Y yo aquí orando por una cosa y el otro. Y la gente ya no sabe a quién seguir y con quién ponerse de acuerdo. Espíritu religioso. Cuando oremos, dice Jesucristo, si se ponen dos de acuerdo, les será concedido lo que pidan. ¿Cómo puede la gente estar de acuerdo en lo que estoy orando si todos estamos orando al mismo tiempo? Es una costumbre equivocada en las iglesias.
Cuando alguien está orando, no comience, sí, Señor, a tu nombre, la gloria, porque ni siquiera tampoco estás oyendo lo que está diciendo el pastor para ponerte de acuerdo en lo que estás orando. O se juntan 4 o 5, comienza uno, sí, Señor, y el otro, a su nombre, yo, y al presidente, pues, sí, Señor, y todo el mundo ahí orando, y todo el mundo, entonces acabamos la oración, ¿y qué fue lo que oramos? No hubo potencia ni poder en esa oración, porque no nos pusimos de acuerdo los 5 en un solo tema, que llegar al cielo. ¿Y todo por qué? Por tradiciones religiosas. Porque no nos han enseñado a orar. Tengan cuidado, hermanos, cuando vayan a la iglesia que sea, y ahí está el pastor o está la predicación de ¡a su nombre, amén, amén! Sí, pues de vez en cuando, a gloria a Dios, ¿verdad? Aleluya, no hay ningún problema. Pero cuando ya es así, molesto, y para cualquier cosa, amén, 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 amén. Ya para todo. Y él ya no tiene poder, amén. Cuando no estamos en Jesús, hay la probabilidad de que otro espíritu a un cristiano lo pueda controlar, dominar, influir y usar su lengua y sus ojos para frustrar el plan y el programa de Dios en la iglesia. En los estudios bíblicos también nunca falta este tipo de personas. Personas que en el momento en que este domingo, por ejemplo, estuvo precioso porque fuimos a Cuernavaca, fue el cumpleaños de mi suegra, la mamá de Marta, mi esposa, y fueron toda su familia y me dijeron, por favor, háblenos de Cristo. Todos se convirtieron, la familia de mi esposa el domingo, todos, sus 3 hermanas, sus 2 hermanos, sus cuñados, mis suegros. Tenía Marta orando por ellos 3 años, 4 años por ellos. Y cuando iba a hacer yo el llamamiento, la hermana de Marta me comienza a interrumpir y así me di cuenta, ¿verdad? Y me comienza a sacar cosas que iban en contra de lo que yo había dicho, pero ella no sabía que estaba siendo usada por un espíritu, y aunque no estaba así, repito, endemoniada, me di cuenta que era el enemigo. Y le dije, ¿sabes qué? Mira, después habla de eso, no me interrumpas ahorita. Y hice el llamamiento. No falla a la hora del llamamiento las interrupciones. Espíritus religiosos. Y finalmente dice el apóstol Pablo, o si reciben otro evangelio que el que les habéis aceptado, bien lo toleráis. Rápidamente, Gálatas capítulo 1. Veamos cuál es este otro evangelio. Si yo te preguntara, mira, fíjate lo que te voy a decir para terminar. Si yo te preguntara, saca una pluma y un lápiz y escribe qué es el evangelio o defíneme el evangelio de Jesucristo, ¿qué escribirías? No me sabe a las buenas noticias. Bueno, esa es la traducción etimológica de la palabra evangelio, buenas noticias. Pero ¿qué contiene? ¿Cuál es el mensaje contenido en el evangelio de Jesucristo? Ahora fíjate, si tú no sabes escribir, el evangelio de Jesucristo contiene esto, tas y tas. Si tú no sabes cuál es, entonces ¿cómo puedes distinguir cuando alguien te predica otro evangelio? Te vas a ir con la finta. ¿Saben cuál es el evangelio de acuerdo a la Biblia de Jesucristo? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó y que es solo por la fe. Sin las obras de la ley. Sin ningún rito, sin ningún bautismo, sin ninguna peregrinación, sin ningún sacrificio, sin ninguna otra. Cualquier persona que llegue y me diga, sí creo en Cristo, en el evangelio de la Biblia, creo en la Biblia, pero además para salvarme necesito la fe más los sacramentos, la fe más portarme bien, la fe más para bautizarme, es otro evangelio. No es el evangelio de la gracia de Dios, es el evangelio de la gracia más las obras. Gálatas 1, 6 al 8, dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Subráyalo con rojo. Existe una falsificación del evangelio de Cristo. Existe la falsificación de otro Jesús. Existe la falsificación en el mundo que vivimos de otros espíritus que no son el Espíritu de Dios. Hermanos, si falsifican los billetes de $20, falsifican los cassettes en México, hay piratería de audios, en México somos los reyes de la falsificación, hasta el papel del baño falsificamos.
Todo en México se falsifica. Hay Rolex falsos, hay Pompidou falsos, vestidos falsos, sedas falsas. Aquí en México encuentras lo que quieras en la Fayuca falso. Entonces, así como existen falsificaciones de todas las cosas, existen falsificaciones de la Biblia, de Jesús, del Espíritu y del Evangelio. Versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro Evangelio diferente. ¿Cuál es el Evangelio que predicaron los apóstoles? Creer en Jesucristo y ser salvo tú y tu casa. Nada más. La fe en la muerte del Hijo de Dios. Si hay alguien que llega y diga que hay otra cosa más que agregarle, sea maldito. Sea anatema. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, muchos de ustedes no van a llegar al final de su vida cristiana. Por inconstantes, apáticos, flojos, desidiosos, carnales, nunca pusieron fundamento en sus vidas, su matrimonio nunca tuvo una base sólida, tu vida de oración era de 10 minutos diarios, tienes 2 años orando 10 minutos diarios, y cuando oras le haces así, Jesús, en el nombre de Jesús, y ya eso es devocional, 15 minutos en la Biblia, y no te das cuenta que no has crecido 2 centímetros en tu vida espiritual. Y cada vez los vientos van a soplar más fuertes, las presiones filosóficas van a ser más fuertes, las presiones morales, estamos rodeados de sexo. El ataque sexual contra la humanidad es del infierno. Adulterios, muchachas embarazándose, hombres manoseando a sus novias y no respetándolas, con impurezas sexuales, y nadie puede ver a Dios siendo impuro de corazón. Si hay algo que se asocia con la santidad, es la pureza sexual. Y si tú no eres una persona pura sexualmente, no verás a Dios. No puedes tener relación con Dios. No podrás crecer jamás. Tu vida nunca prosperará, porque la bendición de Dios está sobre los limpios y los puros de corazón. Oremos. Padre, en esta noche, conscientes de la advertencia que tu Espíritu Santo nos ha hecho a través de la Biblia a nuestro corazón, te pedimos que nos guardes del mal. Y sabemos que lo harás si te obedecemos. Si vivimos en santidad y en pureza sexual. Tu presencia está sobre los individuos, los matrimonios, las iglesias que han sacado la inmundicia de sus corazones. El enemigo contra el cual luchamos es astuto, sutil y difícil de detectar. Así como un billete falso, solo un experto lo puede detectar. Así necesitamos nosotros ser expertos en la palabra de Dios. Estudiarla y meditarla, memorizarla día y noche, para poder detectar los otros Jesús, los otros evangelios y los otros espíritus que no son el tuyo y que vienen y nos hablan y nos susurran, queriendo desviarnos y engañarnos de nuestra sincera fidelidad y devoción a tu Santo Hijo Jesucristo. Te damos gracias por Jesucristo, el Jesús de la Biblia. Cualquier otro Jesús que no tenga su origen en la Biblia es una perversión del carácter de Jesús. Cualquier escritor que tenga una opinión de Jesús que no esté basada en las Sagradas Escrituras es una adulteración de la persona de Jesús. Cualquier opinión que exista fuera de la Biblia de quiénes somos
de dónde venimos y a dónde nos dirigimos son meras filosofías, especulaciones de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. Dios dice, aléjate de los tales. Padre, te pedimos que limpies tu iglesia. Vivimos tiempos de purificación, porque el esposo viene y las bodas están ya listas, y tu iglesia tiene que ser sin mancha y sin arruga. Y estás comenzando a planchar nuestros vestidos, porque muchos de tus hijas y de tus hijas los tienen muy arrugados, y tu palabra los plancha, porque tu palabra es como el fuego que todo lo quema. Tu palabra es como el martillo que rompe la piedra. Tu palabra es verdad. Guárdanos en una paz perfecta, Señor, y muéstranos el camino de la vida, porque queremos acabar nuestra carrera con gozo, en pureza y en santidad de la verdad, para la gloria de Jesús. Amén.